Es un gusto compartir una emisión más del ciclo especial de Observatorio Cultural, en donde, a través del análisis de especialistas en distintos campos del arte, la gestión y la difusión, hemos mostrado diversos ángulos de lo que ha sido y es la estructura de la cultura en el país. En esta ocasión, trataremos de responder a la pregunta: ¿qué entendemos por diversidad cultural? Se trata de un término muy amplio que genera otras interrogantes. ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué le hace valioso y qué políticas culturales se requieren para asegurar este patrimonio de la humanidad? Participan en este programa Tania Ramírez, directora general adjunta de Vinculación, Cultura y Educación del CONAPRED; Juan Pablo Otero, periodista y especialista sobre la importancia de la responsabilidad social, la diversidad y la inclusión; Ari Vera Morales, mujer trans, fundadora de la red internacional Córpora en Libertad; y Elisa Ramírez Castañeda, poeta, traductora, narradora, compiladora de tradición oral indígena. Antes de dar inicio al intercambio de ideas, tenemos información previa. Continúe con nosotros en este ciclo especial de Observatorio Cultural a través de la señal de TV UNAM. ¿Qué entendemos por diversidad cultural? De acuerdo con la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, emitida el 2 de noviembre de 2001, la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, señala, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Dicha declaratoria promueve políticas que favorezcan la integración y la participación de todos los ciudadanos y que garanticen la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la paz. El pluralismo cultural, indica, constituye la respuesta política al hecho de la diversidad cultural. La UNESCO considera que la defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana. Ello supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular, los derechos de las personas que pertenecen a minorías y los de los pueblos indígenas. En este marco, los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que son universales, indisociables e interdependientes. El desarrollo de una diversidad creativa exige la plena realización de los derechos culturales. Al tiempo que se garantiza la libre circulación de las ideas mediante la palabra y la imagen, hay que velar porque todas las culturas puedan expresarse y darse a conocer. La libertad de expresión, el pluralismo de los medios de comunicación, el plurilingüismo, la igualdad de acceso a las expresiones artísticas, al saber científico y tecnológico y la posibilidad para todas las culturas de estar presentes en los medios de expresión y de difusión son los garantes de la diversidad cultural, señala el organismo internacional. Pero en la actualidad la diversidad cultural tiene otros derroteros que trascienden por mucho la definición que hace casi 2 décadas hizo la UNESCO. Temas como accesibilidad, género, diversidad sexual o derecho de las minorías marcan la vanguardia de cuestiones que en algunos casos se han vuelto el centro de debates nacionales e internacionales, como el que generó recientemente el movimiento Me Too, o la marcha para denunciar la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México. Y es justo el movimiento feminista el que ha desarrollado conceptualmente la complejidad multifactorial que exige hoy la diversidad cultural. Para ello, hoy existen estudios de interseccionalidad, que es una rama del feminismo que superpone todos los aspectos de las identidades sociales y políticas. Entiéndase género, raza, clase, sexualidad, discapacidad, etc. Por ejemplo, raza con género en el caso de una mujer negra o indígena. La interseccionalidad tiene como objetivo estar separada del feminismo blanco al reconocer el hecho de que todas las mujeres tienen diferentes experiencias e identidades. El término interseccionalidad
que da un marco analítico cualitativo que identifica cómo los sistemas de poder entrelazados afectan a los más marginados de la sociedad, fue acuñado por la feminista Kimberly Williams Crenshaw en 1989. El feminismo interseccional considera todas las formas de estratificación social como la clase, la raza, la orientación sexual, la edad, la religión, el credo, la discapacidad y el género, además de que pone atención a sus efectos sociales y culturales. El propósito de la interseccionalidad como teoría, indica el International Women's Development Agency, es identificar cómo superponer categorías de impacto de identidad en individuos e instituciones y tener esto en cuenta. Si bien la teoría comenzó como una exploración de la opresión de las mujeres de color dentro de la sociedad, hoy el análisis se ha expandido para incluir muchos aspectos de la identidad social. Como lo plantea Nancy Fraser, el trabajo reproductivo es una condición de posibilidad para la acumulación sostenida de capital. En este sentido, la orientación del capitalismo hacia la acumulación ilimitada tiende a desestabilizar los procesos mismos de reproducción social en los que se basa. Esta contradicción social reproductiva del capitalismo radica en la raíz de la llamada crisis de la atención. Fraser indica, la actividad reproductiva social no remunerada es necesaria para la existencia del trabajo asalariado, la acumulación de plusvalía y el funcionamiento del capitalismo como tal. Ninguna de esas cosas podría existir en ausencia de las tareas domésticas, la crianza de los hijos, la escolarización, la atención afectiva y una serie de otras actividades que sirven para producir nuevas generaciones de trabajadores y reponer las existentes, así como para mantener los lazos sociales y la comprensión compartida. Un tema de diversidad que cuenta con menos visibilidad, pero cuya atención resulta igual de urgente, es el acceso y desarrollo de personas con discapacidades. De acuerdo con datos proporcionados en 2014 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 6.4% de la población del país, es decir, 7.5 millones de personas, reportaron tener al menos una discapacidad en México. De estas, el 52% son personas adultas mayores con 60 o más años. En 2014 se estimó que 19 de cada 100 hogares del país, que representan a 6.14 millones de hogares, vivía al menos una persona con discapacidad. En materia de pobreza, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social reportó que el 54.1% de las personas con discapacidad se encontraban en condición de pobreza en 2014, cifra superior a la tasa de prevalencia de la pobreza a nivel nacional, que fue de 46.2%. La tasa de pobreza extrema entre la persona con discapacidad fue de 12.7%, mientras que en todo el país fue de 9.6%. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2017 del INEGI, 25 de cada 100 personas discapacitadas en el país mayores de 12 años fueron víctimas de discriminación al menos una vez en el año, la prevalencia más alta de todos los grupos vulnerables. Afirman ser mayormente rechazados en el transporte y en la vía pública, dentro de su familia y cuando requieren de algún servicio médico. Las conservadoras cifras del INEGI tienen de trasfondo una cultura de capacitismo que genera una sistemática discriminación y prejuicio social contra las personas con discapacidad o que se percibe que tienen discapacidad. El capacitismo, según Emily Hutchen y Gregor Wolbrink, tiende a caracterizar a las personas discapacitadas como inferiores de los no discapacitados. Sobre esta base, a las personas se les asignan ciertas habilidades u orientaciones de acuerdo a cómo son percibidas. Existen estereotipos, con frecuencia falsos, asociados a diversas discapacidades. Es común la creencia de que todos los usuarios de sillas de ruedas están paralizados y que cualquier usuario de silla de ruedas no paralizado es un farsante, cuando la realidad es que 5 de cada 6 usuarios de sillas de ruedas tienen alguna capacidad para pararse o caminar. Este tipo de estereotipos sirven como justificación para que el capacitismo refuerce comportamientos discriminatorios.
Un problema adicional se da en términos de la representación de la discapacidad, que generalmente está estereotipada en los medios y suelen ser deshumanizantes y no dar importancia a las perspectivas de las personas con discapacidad. Mientras que aproximadamente el 20% de la población en general tiene alguna discapacidad, en la televisión solo el 2% de los personajes tiene una discapacidad. Y en el 95% de los casos, los personajes con discapacidad son interpretados por actores y actrices que no están discapacitados. Aun cuando la situación está cambiando para la comunidad LGBT, es un sector cuya diversidad demanda de mayores reconocimientos y derechos que den solución y no solo paliativos a los numerosos mecanismos de discriminación a los cuales se ven expuestos. No es para nadie un secreto que el colectivo LGBT se ha convertido en uno de los mayores consumidores potenciales de diversos productos y servicios que ha empujado la economía del llamado dinero rosa. Pero los derechos que recientemente han adquirido, como las leyes para combatir la discriminación y la legalización de las uniones civiles entre personas del mismo sexo en la Ciudad de México y el estado de Coahuila, tienen traspiés importantes, como la ley que aprobó el Congreso Local de Nuevo León, que permite que médicos nieguen el servicio de salud a miembros de la comunidad LGBT por objeción de conciencia. Como señala la investigadora Julianne Snyder del Centro sobre Civiles en Conflicto, este tipo de retrocesos del espacio y los logros de las minorías afecta a todos los grupos sociales, aunque aquellos que son más vulnerables enfrentan un peligro mayor. Por efecto de una historia extensa y afianzada de marginalización, la comunidad LGBT está destinada a hallarse entre las más afectadas cuando los regímenes represivos imponen restricciones a la sociedad civil, según el informe 2016 sobre el estado de la sociedad civil. Durante la última década, los defensores de los derechos LGBT lograron avances políticos, económicos y sociales en muchos países. Si en 1996 solo el 26% de las personas apoyaba el matrimonio igualitario, en 2015 la cifra era del 61% y más de 20 países lo habían incorporado a sus leyes según la Organización de las Naciones Unidas. Pero si hablamos de retos en términos de diversidad, las comunidades indígenas suman el retraso más añejo y grave que históricamente ha enfrentado México. Soy una mujer, indígena, migrante y joven, todas las características que presagian un futuro poco alentador, recordó la poeta mixteca Nadia López García, quien fue galardonada con el Premio Nacional de la Juventud 2018 en la categoría de fortalecimiento a la cultura indígena. La escritora y activista mixteca, quien ha contribuido a la conservación de su lengua y trabaja contra la discriminación hacia los pueblos indígenas, también recordó que cambiar nuestras historias de pobreza, tristeza y discriminación por historias de triunfo, solidaridad y éxito. Ser joven es resistir y ser joven e indígena es resistir doblemente. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que los pueblos indígenas y las personas indígenas constituyen uno de los sectores de la sociedad mexicana que requiere mayor atención para su desarrollo económico, político, social y cultural, así como para recibir un trato digno, eliminando la discriminación a la que permanentemente se enfrentan. Por ello es necesario construir en el país una cultura de respeto, tanto a sus derechos individuales como a los que se adquieren como miembros de una comunidad. El disfrute pleno de sus derechos, como lo queremos para todos los mexicanos. En 1957 se concretó, en la Organización Internacional del Trabajo, un primer tratado que aborda directamente la problemática indígena, el Convenio número 107 sobre poblaciones indígenas y tribales, que fue ratificado por 27 países. Otro documento internacional, la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas, 1992, establece que los estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías dentro de sus territorios respectivos y fomentarán las condiciones para la promoción de esa identidad, entre ellas disfrutar su propia cultura, profesar y practicar su propia religión
y utilizar su propio idioma en privado y en público, libremente y sin injerencias ni discriminación de ningún tipo. En 2007, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La declaración está constituida por 46 artículos en los que se marcan los parámetros mínimos para el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Dentro de ellos, los relativos a la libre determinación, a la cultura propia, a la educación y a la organización, al desarrollo y al trabajo, a la propiedad de la tierra, al acceso a los recursos naturales de los territorios en los que se asientan y a un ambiente sano, a la no discriminación y a la consulta libre e informada sobre temas que los afecten, entre otros. Guión: Edgar Alejandro Hernández, voz en off: Rosa Brizuela. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva versión del Observatorio Cultural de TV UNAM. Tendremos hoy un panel que promete reflexiones profundas, muy interesantes y que quizá ustedes no hayan hecho ahí en sus casas o donde nos miren, sobre de qué hablamos cuando hablamos de diversidad cultural. Estamos hablando de pluralismo, estamos hablando de inclusión, estamos hablando de considerar a los grupos históricamente discriminados. Sabemos cuáles son esos grupos históricamente discriminados, conocemos cuáles son las características de su diversidad y sobre todo cómo pueden incorporarse en el mundo de la cultura y cómo sus características forman parte de la diversidad cultural positivamente. Vamos a ir sondeando por ahí el día de hoy. Para arrancar con este primer bloque, me gustaría preguntarle a este panel en el que tengo el honor de estar esta noche, desde sus distintas experiencias, desde sus características y desde sus identidades, ¿cuál sería su definición, más allá de lo que ahora vimos que marca el estándar de la UNESCO y un poco cuál es ese marco conceptual, desde sus experiencias y sus identidades, cuál sería su definición de la diversidad cultural? No sé si quieres empezar, Elisa. Bueno, sí, mira, creo que limitar la definición, es decir, yo hablo a nombre de los indígenas sin serlo, ¿no? Porque he trabajado toda mi vida con ellos. El asunto es que definir culturalmente nada más un asunto es quedarse corto, ¿no? Creo que no solamente es un problema cultural, sino es un problema económico, es un problema de salud, es un problema de políticas públicas, es un problema universal. Entonces, ser diverso, es decir, uno de los primeros problemas es pensar que ser indígena es un bloque. Hay muchas clases indígenas, muchos lugares, muchas modalidades de ser, muchas respuestas a ser. Lo que es universal es que todos ellos son diversos, puesto que todos están incluidos en un sistema educativo, en un sistema coercitivo de salud, en un sistema de pobreza y en un sistema económico. Entonces, y no hay una política, ni hay una voluntad, ni hay una respuesta, ni hay nada dentro de la sociedad que se pretende que los incluya, ¿no? Ellos todos son, es decir, cuando se habla de bilingüismo, es que todos ellos hablan español, no que se entienda distintas culturas. Entonces, todo esto de la diversidad ha pesado y de la multiculturalidad ha pesado sobre los hombros de los indígenas, no sobre los hombros. Entonces, toda política incluyente en este sentido es totalmente acrítica porque no está bien, está pensando que yo voy a incluir a los otros dentro de lo mío porque lo mío es mejor. Allí ya tenemos un problema de principio, ¿no? Claro. Muchas gracias, Elisa. Ari, desde tus saberes, desde tus quehaceres muy diversos, también en distintos espacios, desde las cárceles hasta las empresas, cuando hablamos de diversidad cultural, ¿tú qué te imaginas? ¿Cuál sería tu definición propia? Pues mira, yo creo que mi definición, hablando de diversidad cultural, es precisamente respetar esas autopercepciones, esos sentimientos de pertenencia, esas autoconfiguraciones que todas las personas nos vamos formando a través de nuestro
de nuestro vivir, de nuestra cotidianidad, dependiendo de dónde nacimos, bajo qué género nos asignaron, dependiendo de dónde estamos, a quién amamos. Y es conforme nos vamos configurando. Y esta diversidad cultural, por supuesto que está en un constante cambio y que no tiene un principio y un fin, ¿no? Que también tendríamos que partir de ahí. Hablar de diversidad cultural es un concepto extremadamente amplio, pero creo que no debemos de perder la esencia de esta autopercepción de cómo yo me configuro, de dónde yo pertenezco y a dónde yo quiero llegar, ¿no? Claro, claro, claro. Y Juan Pablo también tiene su identidad, sus experiencias y sus saberes. Y desde ese lugar, Juan Pablo, ¿cuál sería tu definición? Yo creo que el tema de diversidad cultural, más allá de una definición que ya la acabamos de ver muy amplia, la diversidad cultural es una oportunidad de integración y de convivencia muy especial, porque a través de la cultura todos nos volvemos uno mismo. Es decir, el 15 de septiembre la diversidad se vuelve una sola cosa y entonces puedes tener una misma experiencia desde el pueblo más recóndito de México hasta en Palacio Nacional, ¿no? Aunque hayan cambiado ciertas cosas últimamente, pero la cultura nos vuelve un tema de inclusión y un tema de una oportunidad de poder tener la misma experiencia que el vecino. Entonces, el reto aquí es a todos los grupos vulnerables poder dar acceso a esa cultura para poder tener una experiencia y un enriquecimiento pues que al final nos haga tener desarrollo y un país mejor. En este caso, pues muchas instituciones gubernamentales y no gubernamentales pues hacen un esfuerzo para que haya acceso a las personas con discapacidad a recintos culturales, ¿no? Yo siempre, cuando se enteran que no hago fila en Bellas Artes, ya tengo a 8 que te quieren acompañar y bueno, pues eso es un tema de diversidad cultural que te envuelve en una convivencia y que te envuelve en un círculo virtuoso, ¿no? Pero a la vez también hay cines que te obligan a salir por la parte de arriba, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, pues te coarta tu acceso a la cultura porque pues tienen temas de inclusión en sus políticas, pero en el practicar de estas cadenas, todas las salidas son por arriba y entonces si te cuesta trabajo subir las escaleras, pues ya no puedes tener acceso por más que quieras hacerlo porque te causa un tema de malestar. Entonces, creo que es más un vivir día a día y un tema de empatía, el poder lograr a este horizonte, que siempre es un horizonte, lograr una diversidad, ¿no? Claro, claro. Lo que dice Juan Pablo es muy importante y lo vamos a abordar en los siguientes bloques respecto de esas diversidades, cómo viven en la cultura y cómo tienen acceso a ese derecho. Pero antes me gustaría que pudiéramos ahondar un poco más en, cuando hablamos de diversidad cultural, estamos hablando también probablemente de esa suerte de identidad nacional que hemos creído, porque así nos lo enseñaron en los libros de texto, que proviene del encuentro de los indígenas con los españoles y casi que se ha ido escrito en un solo renglón, cuando en realidad sabemos que no es así, ¿no? Ni siquiera ese primer encuentro estuvo compuesto solo por esos dos grupos. Ahí está el reconocimiento afro que este año se logró constitucionalmente, pero desde ese construir nuestra historia y construir nuestra identidad, ¿de quiénes nos hemos perdido? ¿A quiénes hemos olvidado? Un minutito, ¿alguien que quiera retomar esta idea? Bueno, mira, toda historia oficial omite a los vencidos, ¿no? Entonces, pensar que hay una historia, un ritmo, un destino, una sociedad que puede incluir a los no incluidos, una cultura que puede ser definida desde acá para todo mundo, eso ya me parece a mí una violencia cultural, ¿no? Es decir, hay que rescatar, hay que respetar, hay que incluir, más que hay que escuchar, hay que mirar,
hay que acostumbrar a los que están discriminando, que son el polo que nunca se ha tocado. Claro. Siempre se habla de los discriminados y cómo incluirlos. Hay que empezar a trabajar en una sociedad absolutamente discriminadora, excluyente y de una soberbia exclusivista. Yo soy lo único que soy y soy lo único que existe y soy lo único deseable, ¿no? Exacto. ¿Alguien más? ¿Una idea sobre este tema? Pues mira, yo a lo mejor me gustaría complementarte la otra parte, ¿no? En el caso de las personas LGBTI, en realidad tenemos que deconstruir una cultura impuesta históricamente, Sí. ¿no? Esta cultura del género binario y una cultura basada en una sexualidad enmarcada en la heterosexualidad, ¿no? Entonces, la comunidad LGBTI nos tenemos que ir del otro lado, nos tenemos que ir a deconstruir estos conceptos que históricamente han marcado, que hoy marcan la violencia, la discriminación, la exclusión a toda aquella persona que se salga de esa norma, que históricamente ha sido impuesta, ¿no? Entonces, ahí te dejo, ¿no?, otro panorama. Buenísimo. Cuando volvamos del corte, le vamos a pedir a Juan Pablo que continúe con esto. No se vayan, estamos aquí en el Observatorio Cultural. Regresamos a esta edición del Observatorio Cultural. Estamos hablando sobre diversidad cultural en México y hablando de esa vivencia de las poblaciones diversas en nuestro país. Un dato de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México revela que las personas con discapacidad, el 86% de las personas con discapacidad enfrentaron algún obstáculo para acceder a la información, algún programa, algún trámite o algún servicio. Las personas con discapacidad, Juan Pablo, también viven esta participación de la diversidad cultural en nuestro país con unas determinaciones y con unas características que probablemente el resto de las personas no vemos, ¿no? A mí me tocó vivir este cambio cultural, entendiéndolo de que cultura es lo que sabemos cuando se nos olvida lo que nos enseñaron y de cómo es la gente por sí misma. Me tocó el cambio de percepciones de, pues si tiene discapacidad no sirve para nada, ¿no? Es decir, si camina chueco hace todo con las patas, ¿no? Y bajo esa lógica, el que no esperen nada de ti y que piensen que no eres bueno para algo, a medida de que tú empiezas a tener acceso a la educación y a normalizar tu condición ante el entorno, pues las personas ya no te ven como el otro, ya no ven a las personas con discapacidad como los otros, sino como el que está al lado de mi entorno, y la idea es ir abriendo camino. Es decir, a mí me parece que de hace 30 años a la fecha, pues me ha tocado de ver esa cuestión de que los tenían encerrados en su casa, de que ya pueden ir al cine, de que ya hay funciones especiales para personas con discapacidad en temas de autismo, y entonces ya les ponen las luces y el sonido a su condición. Es decir, creo que el acceso y el tema de normalizar las situaciones y alcanzar a ver que yo no solo soy mi propio referente, sino que cada quien es un referente único, podemos ser y enriquecernos entre nosotros y tener una cultura mucho más vasta, más allá de la que yo me fabrico a mí mismo, ¿no? Claro. Hablamos también de privilegios, de faltas de oportunidades, hablamos también de ventajas y de desventajas. Me gustaría devolverle la palabra a Juan Pablo un último minuto, pero para que nos hable sobre esta tensión positiva quizá entre ventajas y desventajas. Sí, siempre que estás en una situación vulnerable, la puedes tomar como una ventaja, y es lo que yo decía hace rato. Si yo llego a un trabajo, pues probablemente no me quieran entrevistar, pero a medida de que se dan la oportunidad y de que ven que tienes cierta capacidad, dicen, bueno, pues no es tan malo como creía. Es decir, tu vara es mucho más baja que la del vecino que está en condiciones regulares, y entonces rebasarla es mucho más sencillo, siempre y cuando sea una vara que esté dentro de tus capacidades. Si a mí me ponen pues en un tema atlético, pues por supuesto que no lo voy a lograr, pero
pero si tú puedes, tu condición vulnerable, utilizarla de una ventaja legítima, más allá de tratar de abusar de la misma condición, pues puedes lograr una conciencia social importante que invita a los demás a ver, como sea, la espada del augurio más allá de lo evidente, ¿no? Sí. Hablar de diversidad cultural también nos obliga a pensar en la identidad nacional propia, ¿no? En esa identidad plural, diversa, y qué tan receptivos somos en México y receptivas a esa diversidad que hoy por hoy nos constituye. En la mejor medida podríamos pensar que nos enriquece, pero también hay sectores y hay resistencias que viven esta diversidad como algo conflictivo, ¿no? Les paso otro dato: el 45% de las personas en nuestro país cree que a mayor cantidad de religiones, las problemáticas sociales pueden ser amplias. Es decir, se vive la diversidad cultural, concretamente la diversidad religiosa, como algo que puede ser problemático. Hay otras diversidades que también pican y generan incomodidades y resistencias en otro tipo de pensamientos. Ari, me gustaría una reflexión tuya sobre estas diversidades, este uso de los privilegios y esta ruptura para poder vivir efectivamente una diversidad en nuestro país. Bueno, lo que pasa es que primero tendríamos que todos pensarnos que todas las personas somos diversas, ¿no? Y que está bien que tú tengas diferentes religión, con quien tú quieras casarte, cómo te identifiques, pero que todas estas configuraciones no tienen que pasar tal vez en el espacio del otro, ¿no? De cómo nos vemos el otro. O también este reconocimiento de los privilegios que uno tiene, cómo los tienes que reconocer para muchas veces utilizarlos a favor o trabajar con, o simplemente reconocerlos y tratar de incluirte, o no poner este piso, ¿no? Que ella mencionaba muy bien: yo te incluyo. ¿Quién incluye a quién? ¿No? ¿Y a dónde, no? ¿Y a dónde nos incluimos? Que ella lo mencionaba muy bien. Entonces, en ese sentido, el asunto es que, por ejemplo, con el tema de las personas LGBTI, por supuesto que la diversidad religiosa resulta para nosotros un tema muy complicado, porque también sabemos que históricamente la concepción del deber ser un hombre, una mujer, pues toda la diversidad de orientaciones y de identidades sexogenéricas quedamos fuera, ¿no? Y a partir de cómo te lo el otro. Y si esa persona religiosa, su opinión, su diversidad religiosa, la influye en una política pública, por supuesto que nos afecta en la cotidianidad aquella persona que no entramos en su ideal de ser una persona, ¿no? Sí. Y desafortunadamente, en el caso de las personas LGBTI, el tema religioso ha repuntado y ha terminado en asesinatos, en transfeminicidios a las personas LGBT. Y entonces, por supuesto que resulta, a ver, cuando hablamos de diversidad, sí, hablemosla para reconocernos, para identificarnos, para construirnos, para escucharnos, pero no para excluir. Exacto. No para partir de decir tú no, ¿no? Eso yo creo que es lo importante en este sentido. En la Endosig, la encuesta sobre diversidad sexual que realizó CONAPRED, el 60% de la población encuestada, es decir, 60% de la población en México que es LGBT, reporta haber sufrido un acto de discriminación. 60 versus el 20 nacional. O sea, sí es un dato muy alarmante sobre cómo pueden vivir la adversidad del no reconocimiento de esa diversidad las personas LGBT, ¿no? Elisa. Mira, yo creo que esto de los privilegios y los no privilegios se puede prestar a muchos equívocos. Y el equívoco mayor es que si en vez de estar ejerciendo derechos estamos cumpliendo cuotas, entonces todo esto se vuelve un poco un simulacro, ¿no? Se vuelve, es decir, entonces lo que sucede es que tú estás haciendo todo un performance de Día de Muertos, o haciendo todo un performance de toma de posesión, en donde te están sahumando y donde están todos muy indígenas, y por otra parte no estás cumpliendo con los dictámenes que firmaste, con los decretos que firmaste, y estás irrumpiendo con un tren o con un plan o con una política económica en un territorio que es indígena y que
tú le vas a administrar, tú le vas a decir que sí, que no. Entonces, el asunto de la inclusión es que, y de las cuotas, es que estás haciendo una mercancía o estás haciendo un privilegio también de la inclusión, ¿no? Ya te incluí, pero te incluí en mi sistema, en mi código, y ahora ya no vas a tener una asamblea de consulta, sino vas a votar alzando la mano como si fueras diputado, cuando en las comunidades no es la manera de consultar las cosas. Por supuesto, y entonces pensar positivamente en procesos de inclusión como reconocimiento de esta diversidad, y no solo reconocimiento, sino respeto, pasaría por transformarnos, ¿no? Como sistemas económicos, culturales, sociales, por ejemplo, para integrar, no solo para aceptar, sino quizá integrar los sistemas normativos propios de los pueblos indígenas, los saberes que pues, probablemente también nos puedan hacer falta. A mí hay un dato que me pareció brutal, que el 35% de la población en México piense que las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas son pobres por su cultura. ¿Qué es lo que hay detrás de este dato, Elisa? ¿Cómo lo lees tú? Bueno, hay una enorme diversidad dentro de esta diversidad que son los indígenas, ¿no? No es lo mismo un indígena de Juchitán, que es una ciudad violenta y con todos los problemas de una ciudad, que ser indígena en la Tarahumara, o que ser indígena en el norte, que ser indígena en el sur. Entonces yo lo que creo es que con todo este sistema de cuotas y con toda esta pseudo-inclusión o con toda esta demagogia de yo te estoy incluyendo y te estoy dando un lugar y te estoy respetando y te estoy lo que no están haciendo es escuchando, ¿no? Y lo que están haciendo es decir, yo te invito a mi casa y te doy de comer lo mismo que yo tengo, pero esta es la única casa y esta es la única comida que es buena aquí. Pensar que todos los indígenas son pobres, que todos los indígenas son ignorantes, que no tienen carreras, o que son todas sirvientas, o que son todos migrantes, es una falacia. Hay los mejores escritores, bueno, en fin, ahorita no voy a hacer una alabanza de lo que es del otro, ¿no? Pero hay una gran ignorancia y una gran soberbia porque ni siquiera saben que son ignorantes y no les interesa indagar en lo que es. Se dice, viva la riqueza cultural, pero no se les concede autonomía, no se les considera, defendamos las lenguas, respetemos las lenguas, pero las lenguas son hablantes y los hablantes son territorios y los territorios son historia. Si no lo hacemos el respeto como un equipo, estamos perdidos porque estamos yéndonos a la manifestación última y estamos promoviendo toda una simulación, un simulacro, y estamos muy satisfechos de que estamos cumpliendo con nuestras obligaciones, cuando no estamos cumpliendo con los derechos. Claro, por supuesto. Diversidad cultural, entonces, no es una ventanilla cerrada, casi como poniendo figuritas que están ahí estáticas, ¿no? Diversidad cultural no es simplemente una fotografía, es pluralismo del escuchar todas las voces, que las voces tengan su peso, su importancia, y me atrevería a decir escuchar las voces también con genuina curiosidad, ¿no? Con genuina curiosidad de saber qué es lo que no hemos visto en todo este tiempo, y ¿no? suponer que el otro sabe algo y que tiene decisiones y que tiene preferencias y que sabe qué es lo que quiere y no que yo le voy a resolver la vida. Ese asistencialismo es como los evangelistas que estudiaban para mejor convencer y para mejor evangelizar y para mejor catequizar. Ahora estamos en el neoevangelismo, del positivismo, del desarrollismo, de la mercantilización y de una sola dirección en la vida y en el destino de todo mundo. Exacto. Si hablamos de pluralismo, entonces como la única forma de vivir real, efectivamente, esta diversidad cultural, pues tendríamos que pensar en procesos participativos como no los conocemos, reconocimiento de identidades como no las conocemos, procesos democráticos o hasta la reconfiguración de los procesos electorales. Por ahí vivimos también un protocolo para las personas trans en estos últimos periodos electorales. Es decir, la diversidad cultural, díganme en el siguiente bloque si coinciden con esta idea, sí nos implica no nada más pensar en los otros, sino repensar cómo somos, cómo hemos sido y cómo hemos funcionado como sociedad. Nos vamos a un corte, no se vayan.
Coincidíamos ahora en el corte, en este panel, que hay algo que nos entusiasma y que quizá nos da un poco de esperanza, que es pensar en ese futuro que podríamos imaginar si empezamos a hacernos las preguntas que no nos hemos hecho, si empezamos a escuchar a las voces que no hemos escuchado y si empezamos a modificar la forma en la que hemos vivido, nos hemos constituido y nos hemos organizado. ¿Cuál sería en este sentido la gran ventaja o el potencial de abrazar la diversidad, reconocer la diversidad? ¿Por qué sí nos conviene? ¿Quién quiere empezar, Juan Pablo? Yo creo que es un tema de empatía y un tema de empezar a mirar al otro como una oportunidad de ser mejor uno mismo. Es decir, a medida de que yo conozco las razones del por qué el otro es como es, empiezo yo a entender una realidad nacional, empezando por mi entorno, y bajo esa lógica empiezo a saber el porqué de las cosas y el poder tener una participación pública para enriquecer primero a mí mismo y después el saber que las diferencias, pues en lugar de dividir, enriquecen, y en lugar de partir las cosas, nos pueden hacer pues un país mucho más fuerte y mucho mejor, y tener una diversidad que realmente nos potencialice a donde utópicamente hemos querido llegar, ¿no? Sí. Ari, la diversidad y el reconocimiento y abrazar esta diversidad nos conviene incluso en un sentido de pacificación, ¿no? Pero a veces también hasta conviene económicamente, ¿no? Hay en las empresas una dinámica que se puede, bueno, en las empresas, en el mundo del trabajo en general, para el desarrollo humano, el reconocimiento de la diversidad puede ser positivo, ¿no? Por supuesto, la diversidad en realidad nos enriquece, ¿no? Cuando tenemos grupos de personas que trabajan conjuntamente por un objetivo, fortalece, llegas más rápido, es más productivo, resulta un mejor terminado, es decir, porque incluye todas estas visiones, incluye cómo tú te quieres llegar, ¿no? A cómo vamos a llegar juntos a este punto. Entonces, por supuesto que fortalece cualquier centro de trabajo. Y solamente te voy a comentar algo importante. Hay un autor que se llama Matthew Sid, y que este autor dice que precisamente el problema, ¿se acuerdan de este problema de las Torres Gemelas del 11 de septiembre? Él basa que el que sus equipos de la CIA, el Pentágono, no tenían diversidad entre las personas, tuvo esta gran debilidad que acabó en esta situación tan terrible como los actos del 11 de septiembre. Porque cuando tú tienes equipos que tienen que ver con la seguridad de alguna situación, pero todos son exactamente iguales, todos tienen la misma configuración de etnia, estudios, religión, todo exactamente igual, todos comparten el mismo punto ciego. Cuando el grupo es tan homogéneo, todos comparten el mismo punto ciego. Y entonces lo que dice este autor es, precisamente por no haber tenido en un comité de seguridad un grupo diverso, tuvieron esta dificultad, esta situación tan lamentable en las Torres Gemelas, por no haber interpretado los mensajes religiosos basados en un libro que la mayoría de las personas de Occidente lo desconocemos como el Corán, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo es tan importante ver y incluir en cualquier equipo de trabajo, en cualquier situación, respetar y escuchar y abrazar la diversidad como fortaleza? Exacto. La diversidad como fortaleza, porque seguramente nos estamos perdiendo de algo si no incorporamos la mirada de las demás personas, ¿no? ¿De qué nos estamos perdiendo, Elisa? Bueno, mira, yo sí difiero un poco de tu esperanzadora y de tu entusiasta, de tu entusiasta opinión. Yo creo que este asunto de los derechos no es algo que se concede desde una política oficial o desde una política de gobierno. Es algo por lo que se ha luchado y que ha costado sangre, ¿no? Todo el reconocimiento de los derechos indígenas tuvo un quiebre muy importante a partir del 94. Entonces, estamos hablando de que no te están dando las migajas, ¿no? Tú estás tratando de
hacer que el otro escuche, pero el otro, el poder, si digo, por eso es el poder, tiene una soberbia y tiene una capacidad de absorber y de trivializar todo lo que es una manifestación, una cultura y una protesta, ¿no? La capacidad digestiva de este sistema político que tenemos es increíble, come cualquier cosa y lo digiere. Entonces, se come cualquier participación, se come cualquier logro como si fuera propio. Entonces, toda la preparación, todas las luchas, todo esto son logros de una política, cuando es realmente al revés, ¿no? Yo creo que hay una falta de correspondencia temporal entre lo que se otorga, lo que se da. Estamos en un asistencialismo de mediados del siglo pasado contra lo que se lucha y lo que se exige por el otro lado, ¿no? No se está se está tratando si se está partiendo, por ejemplo, digamos, estamos en la cuarta transformación, 1, 2, 3, 4, ¿de acuerdo a quién? Esto es universal para todos los mexicanos, es universal para los indígenas. La reforma fue una cosa favorable para los indígenas. Yo creo que la cuarta transformación ya fue, y fue en 94, y hay que escuchar las experiencias de autonomía, las experiencias de autogestión, y pensar que el otro no es alguien a quien tú le vas a brindar lo que tú tienes y él no tiene, aunque sean pobrísimos. Lo que tienen ellos que ofrecer, nunca lo has escuchado. Si lo escucháramos con autocrítica, sí llegaríamos a ser muchísimo mejores personas, muchísimo mejores instituciones, muchísimos mejores gobiernos. Pero mientras no escuchemos, pues tenemos que estar en programas alegando para que se haga. Claro. A mí me parece que los pueblos y comunidades indígenas son quizá de los más representativos de cuál ha sido la negación a la escucha de esa otredad, y lo que personalmente siento como esperanzador es imaginar la apertura a conocer esa autonomía, a conocer los procesos autogestivos, porque sí hay mucho ahí de lo que nos estamos perdiendo. Yo recuerdo mucho cuando Valentina Rosendo Cantú, indígena Mepá, cuyo caso llegó hasta la Corte Interamericana, definía desde su lengua cómo se diría víctima, ¿no? Este concepto que ahora nos resulta tan indispensable. Ella decía, no, en Mepá no tenemos una palabra para decir víctima. Lo que yo diría en vez de es algo como mogambino, que quiere decir mujer que nació del fuego en busca de justicia. Cuando yo escuché eso dije, es que nos estamos perdiendo de una mirada no nada más folclórica, política, de participación, de entendimiento de las relaciones sociales y del mundo. O sea, sí nos estamos perdiendo de algo cuando no escuchamos esas voces y cuando no las reconocemos, ¿no? El derecho a la cultura, y vámonos un poco por el tema de qué quiere decir vivir la diversidad en el acceso a la cultura, ¿no? El derecho a la cultura contempla dos componentes. Uno, pues el, digámoslo, consumo, adquisición, vivencia de los bienes culturales, es decir, poder ir al museo, que haya accesibilidad, que haya cédulas en distintas lenguas, etcétera, pero también la participación en esa vida cultural, ¿no? Me parece, díganme ustedes si están de acuerdo, que desde las distintas formas de ser y desde las distintas identidades y características, quizá algo hemos avanzado en cómo poder tener acceso a la cultura, pero no hemos desarrollado del todo los mecanismos para pensar en cómo vamos a construir cultura, ¿no? Cómo vamos a participar de esa cultura. No sé si Ari, Juan Pablo. Yo creo que hoy el reto, el acceso ya está, pero el reto es hacer o romper los estereotipos que te pone la televisión o los cuestiones a seguir, porque justamente, por ejemplo, el otro día hace muchos años fui a Chiapas y entonces como ya tenían acceso a la televisión, pues ya querían un celular o ya querían una cuestión que rompía con su modelo de vida, y bajo esa lógica la cultura o el acceso a la información les había roto su modelo, y entonces creabas necesidades que en su momento y en su haber no tenían, y como dice Elisa, se las estaban imponiendo, y entonces rompes ese modelo y en lugar de fomentar la cultura como ya la tienen manejada o como la tienen diferentes grupos diversos, pues tú les impones, ¿no? Como decían, una nueva evangelización,
les impones lo que le conviene pues a ciertos grupos de poder que quieren pues que consumas ciertos productos tanto culturales como económicos o como materiales, ¿no? Y únicamente como para complementar lo que nos decía Juan Pablo, sí, o sea, en las personas, en el tema de las personas LGBTI es súper importante romper estos roles y estos estereotipos que nos han marcado la cotidianidad de la sociedad. Pero hay otro momento en el movimiento LGBTI a través de crear cultura a través del artivismo, ¿no? Que así se le conoce con ese concepto. Y en México tenemos algunas referentes personas trans que hacen un artivismo muy importante. Es crear una cultura, es volver a crear una cultura, desestructurar la cultura. Tenemos a Lía García, tenemos en Argentina a Susi Choc, o sea, comenzamos a tener referentes que hacen cultura a través del artivismo. Y creo que es una mecánica que nos va a funcionar, escucharnos y entendernos entre todas. Muy bien. Elisa, a las políticas culturales, a los trabajos de gestión cultural, ¿qué mirada les hacía falta? ¿Les haría falta? ¿Inclusión, integración, ninguna de las anteriores? No, mira, para terminar, simplemente como se supone que hay que darles todo, ahora sí, para contradecir tu entusiasmo, ahora me voy a poner entusiasta, la capacidad de apropiación de las comunidades, de la cultura, de los medios, es decir, que haya Facebooks en Mije, que haya en Ayuc, que haya toda esta utilización, ¿no? Y cómo, en última instancia, son capaces de hacernos sus ayudantes para que les publiquemos libros, etcétera, etcétera. Todo esto, hay una gran permeabilidad porque tienen la astucia de quien siempre ha tenido que sobrevivir, ¿no? Y han sobrevivido, a pesar de los apocalipsis, de las conquistas, de las epidemias, de la discriminación. Allí están, hace 500 años, y no los hemos logrado conquistar. Exacto, exacto. La mirada de la conquista tan superada ahora tendría que convertirse en una mirada del reconocimiento. Ha sido fracaso porque allí siguen. Exacto. Y siguen vivitos y coleando. Y seguirán, por eso quizá algo tenemos que aprender de ahí, ¿no? No algo, muchísimo que aprender de ahí. Muchísimo que aprender de nuestros pueblos y comunidades indígenas, de su dignidad, de su rebeldía, de su autonomía. Muchísimo que aprender de la valentía y del orgullo de las personas de la diversidad sexual. Muchísimo que aprender incluso en términos enciclopédicos sobre la intersexualidad. Ahí se las dejo, hay una encuesta rolando ahorita sobre las personas intersex y muchísimo que aprender sobre cómo podríamos diseñar espacios desde esta idea de diseño universal que no únicamente contemple a las personas con discapacidad, sino a todas las personas cuán diversas somos, embarazadas, en carreola, sin una pierna, con velocidad, con ganas de correr. Con género. Sí, exacto. Esa posibilidad de diseñarnos un espacio en el que la vivencia de lo diverso sea posible, nos va a costar mucho, hay gestas que han costado sangre, pero nos debemos esa reflexión porque somos un país en donde la diversidad cultural es vibrante, es explosiva y sobre todo redignifica a cada una de las personas y le devuelve a cada una de las personas su sentido de dignidad cuando la miramos y la escuchamos cuán diversa es, ¿no? Se nos acabó el tiempo, yo me siento muy honrada de haber conducido este panel. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Gracias, Ari. Gracias, Elisa. Gracias a ustedes. Y sigan al Observatorio Cultural. Estas son reflexiones interesantes, pero importantes y urgentes al México actual. Muy buenas noches.